Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, el canal de Arrimados al Mingo, perdón. La memoria y ahora me saltó el guión. Arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen a ambos en Instagram como @Mingo TV y @Erika Mentoz y en X como @Mingo TV y @Ementoz. Gracias a todos ustedes por suscribirse, por pasar por patreon.com, mi cuenta Víctor Maldonado C, hacer el aporte que ustedes crean conveniente para que estos programas continúen y por supuesto por darle like al programa y discutirlo. Este es el segundo programa del año 2025. Agradecidos con Catherine Manzano por la producción ejecutiva y por supuesto como todos los miércoles, agradecidos por la grata compañía de Andrea Rondón que consiguen en X como @Rondón75. Ustedes saben que los miércoles lo dedicamos a literatura y a ciudad. Y yo creo que vale la pena que Andrea nos dé una mirada sobre cómo amaneció la ciudad y la literatura en Venezuela en el año 2025, hoy 22 de enero del año 2025. Sí, gracias, Víctor. Feliz año a los que se conectan y los que nos escuchan. Saludos. Empezó el año, por razones que ya sabemos, mucho más lento que en otras ocasiones. Yo hice como una especie de balance de cómo me relacioné el año pasado con distintos locales, con las librerías, evidentemente. Y hablaba en estos días con un gran amigo librero que respeto profundamente, Javier Marichal, que está muy activo, pero digamos de forma a través de sus redes, como librero particular, no está en alguna librería. Y es justamente eso lo que yo sentía. Yo hice un balance y resultó ser el primer año en el que menos librerías, en la que menos libros compré en librerías. Compré libros, pero principalmente a través de Mercado Libre. Mercado Libre son libreros que venden a segunda mano, también libros nuevos, pero con unos precios distintos, la verdad, un poco más accesibles. Y pueden ser los libreros de Bajo el Puente de Fuerzas Armadas. Libreros con mucha experiencia, no tanto como pudiera ser Javier, que pues, Javier me parece como que el papá de todos estos señores en este momento, pero libreros verdaderamente. A diferencia, bueno, me atrevo a nombrar librerías porque también compré en ellas poco, pero en la técnica a mí no me atiende un librero, ¿no? En la técnica puede haber un trabajador, un empleado muy diligente, un gerente de librería y te busca el libro inmediatamente en su computadora, etcétera, etcétera, pero no es la relación de librero que yo puedo tener con Javier Marichal, que A veces ya de los libros forrados en acetato. Entonces uno no los... sí, sí, no es una librería que te invite a la lectura, como en otros momentos fue Lugar Común, que hasta un café había como para que tomes el libro, lo veas, lo ojees, converses, hagas vida social en una librería, porque eso también, esa es la idea también de relacionarte en un espacio de este tipo. Yo eso no lo sentí, no lo siento, y yo soy compradora y respeto mucho el trabajo de la técnica, de esta cadena, porque han logrado mantener un inventario interesante, pero no es la relación típica que yo pudiera tener con un librero en una librería. Yo sé que alguien dirá, bueno, pero lo que estás pidiendo es lujo considerando la situación país. Agradece que todavía hay una cadena de librerías, cierto, pero también hay que tomar en cuenta lo que tenemos y ser un poco críticos porque no podemos, digamos, maquillar lo que no tenemos. Ciertamente no existe eso. En pocas sí existen, ciertamente como en el Buscón, y como en la librería del Vizcaya, que tenía años sin ir a la librería del Vizcaya, que es un centro comercial un poco extraño, porque es más que de zona residencial, ha tenido sus debilidades, sus bajones. Recordemos que
lugares como que tienen supermercados en aquella época entre el 2017 y 2019 con el control de precios que fue muy férreo en aquella época, lugares cercanos a los supermercados se dañaron por completo. El tema de la seguridad, eso, seguridad, aseo, todo eso se perdió. De hecho, esa librería abría los domingos y era un gusto visitar el centro comercial un domingo, pero cuando vino el control de precios, y el control de precios no solamente genera escasez, sino todo lo que les estoy diciendo, podredumbre, deterioro, inseguridad, destrucción en muchos sentidos, bueno, se fue afectado el centro comercial, que como modelo de negocio sabemos que los centros comerciales ahorita pues están pasando por un momento delicado, salvo uno que otras excepciones, pero eso los afectó profundamente. Pero esa es una librería que debo de reconocer, tiene muy buenos libreros todavía, eran un par de hermanos libreros allí que atendían la tienda por sus dueños, que sus dueños sí ya no están en el país, personas ya mayores. Y bueno, de esos hermanos solamente queda uno. Es una librería que está fundada en el año 96 y es una librería que está con un inventario espectacular. Yo tenía tiempo nuevamente, que lo digo sin pasar por ese centro comercial, lo vi un poco más vivo, reactivado, porque también hay locales. Te perdí, no te escucho. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí te escucho. Claro, tengo que Sí, ver qué pasa con estos micrófonos hoy. No, bueno, que te decía que ese centro comercial era el centro comercial donde estaba Esperanto, la discotienda, una discotienda que tuvo su época, ¿no? Pero que ahora tiene un renacer, no solo porque se preservó la librería del Vizcaya, sino porque hay un café muy rico que es el café Lateral, y por supuesto está el supermercado. Hace poco fui al supermercado en diciembre, fui a ese supermercado y caí en cuenta, ¿no? Y ese café Panadería Lateral, pero tiene un exitazo, pues, ¿no? El, el, sí, los centros comerciales tienen esas épocas, pues, ¿no? Y esas idas y venidas, ¿no? sí. De hecho, este local lateral está en el mismo sitio donde está una panadería emblemática de toda la vida, que yo me acuerdo de ella porque por ser casi vecina de la zona, mis desayunos los domingos con mi mamá y mi papá eran allí. Que de hecho ni se pensaba en desayunar allí un día de la madre o un día del padre porque eso estaba colapsado y abarrotado. Llegaron los éxodos migratorios y situación país y llegó un punto en el que ya nadie visitaba esa panadería y hasta cierto punto restaurante. Y luego vino este café lateral, yo fui con una amiga porque estábamos interesadas, nos llamó mucho la atención la estética. Además, ese centro comercial tiene la costumbre de inaugurar la Navidad como los otros grandes centros comerciales, como, no sé, el Tolón, como Parque Cerro Verde, y lo hace y atrae gente. Y justamente uno de los atractivos es justamente el café que acabas de mencionar. Es para desayuno, almuerzo y un poco más allá, e incluso para unos after office. O sea, es súper interesante y le hicieron una inversión también importante. Entonces, tú mencionaste esos locales que mantienen vivo el centro comercial, se retroalimentan y es un gusto pasar por esa librería. Tengo que decirlo, tenía tiempo que, por ejemplo, los libros de Elena Ferrante, que no sé si lo mencioné en algún programa de aquí, que es una autora, no se sabe si efectivamente es una mujer u hombre, porque Elena Ferrante es el seudónimo, es una de las autoras con mayor venta en los últimos años italiana. Tienen libros de ella, tienen libros de Alessandro Barico, tienen libros de Ian McEwan, que lo mencionamos aquí en alguna oportunidad, tienen de Truman Capote, no solamente el típico a sangre fría o desayuno en Tiffany, tienen de todo. Yo me quedé loca y además también a unos precios bastante más solidarios, ¿no? Pero esta visita a estas librerías, por ejemplo, también está el Buscón o la sopa de letras en la Hacienda de la Trinidad,
que son oportunidades para no solamente visitar una librería, sino un espacio único, hermoso, atendido con una mística espectacular y que todavía, a pesar de estas circunstancias, se mantiene estéticamente agradable. Estas son excepciones. Yo comentaba con Javier Marichal que más que hacer un reporte sobre las librerías, que es algo que yo hago con cierta frecuencia, voy a hablar sobre el comercio de libros, porque ya como librerías como tal, la verdad, no sé si librería Hago de Colinas de Bellomonte está activa. Tengo amigos que le hacen como guardia para ver si entre semana abren y no sabemos. Entonces, de la hermana de esta periodista, Faita Naimens, que es muy activa, ellos hacían conversatorios y todo, y ya llega un punto en el que no se aguanta, ¿no? Y esto, Claro. claro, y esto lo conecto también con otra cosa. Sabes que hemos hablado mucho también de los nocturneando, de las actividades que se hacen en Chacao, y yo siempre mencionaba un local que era como el ADN de Chacao, que se llamaba La Guacamaya. Un Sí, claro. Era el cerró, lugar de rock, cerró. cerró en noviembre y me dio mucho dolor porque de los locales que tenían más vida en Chacao era ese. Pero por eso te digo, no era un local que se había venido a menos. Era un local de culto, con buenos clientes, entre esos tú. Era pequeño, no era difícil de manejar, según tú me lo describes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué cierran? A veces los dueños se envejecen, ¿no? Está claro. O a veces deciden emigrar y, ¿sabes qué? Ahorré estos reales y me voy. Por la situación lamentablemente política que pesa tanto. A la gente, por supuesto, nos pesa a todos. Pero qué raro, ¿verdad? Y no tienes la razón por la cual cerró. No, no tengo y me llamó mucho la atención porque justamente lo que tú acabas de decir, no era un local que se había venido a menos, estaba totalmente on point. Esto era como una nueva etapa de la Guacamaya que se inició esta nueva etapa en el 2019, pero era un sitio súper tradicional. Yo tengo amigas de la universidad que ya no viven en el país que en su época universitaria se la pasaban allí, pero esos dueños decidieron vender y llegó este dueño que cuando dice rockero es porque el señor es DJ y hacía actividades. Por ejemplo, había un disco club cada jueves. Era como un club de lectura, pero dedicado a un disco muy particular y había actividad, había tránsito, había tráfico. Era uno de los más activos durante las nocturneandos, durante las actividades de calle de la alcaldía. Y bueno, estoy especulando, pero evidentemente esto tuvo que haber sido un gran peso. Un amigo mío me decía, además me rebatía cuando yo le decía todos estos argumentos que te estoy diciendo, que les estoy comentando, me decía, bueno, Andrea, pero eh, Chacao es uno de los municipios con mayor voracidad tributaria, por una parte. También tienes a Fospuca, vamos a estar claros, son unos precios, de verdad, unos montos casi impagables. Y tú puedes tomar la decisión de cerrar un local porque ya no puedes con la carga tributaria, ya no puedes con la carga fiscal. Entonces, si me atrevería a decir, es porque quien emprende en Chacao es un héroe. Es una lástima porque de verdad, y llevamos años en eso, ¿sabes? Yo recuerdo haber participado del Comité Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas como director ejecutivo de la Cámara de Caracas, llevando los intereses de los empresarios. Pero los alcaldes nuestros, tanto los afiliados al régimen como los menos afiliados al régimen, sin dejar de estar afiliados al régimen, hacen oídos sordos porque finalmente su patrón de conducta es parasitaria de los empresarios y no entienden que si no compiten, si no dan algunos beneficios tributarios, pues la gente se muda, se va o desaparece. Sobre todo Claro. porque hay pequeños emprendimientos, ¿no? Bueno, en Chacao hay de todo, pequeños emprendimientos y grandes emprendimientos gastronómicos, eh, eh, relanzamientos como el Lee Hamilton Steakhouse, por ejemplo, que es de toda la vida de la ciudad. Pero bueno, lamentablemente no todos tienen, o sea, los pequeños y medianos emprendimientos no tienen la fuerza para afrontar en simultáneo y a la vez a la factura de la basura, más la factura de la electricidad, más las coimas que hay que dar, etcétera. No, no, no. Muy complicado.
O sea, esto es como que a veces yo evito hacer este tipo de relatos o escribirlos porque es demasiado peso negativo, la verdad, pero otro local al que yo asistía con bastante frecuencia porque me quedaba cerca de la oficina, un café que me quedaba en Letonia, en la Torre Letonia, cerró. Y muchos de los que nos estarán escuchando, bueno, Andrea, no estás dando ninguna noticia nueva, ¿no? Pero me llama la atención que la mayoría de los que yo he visto, a los que yo soy asidua, cerraron cerca de diciembre, o en el propio diciembre. Y yo ya creo que, bueno, las palabras sobran, ¿no? Las razones políticas sobran. Es un tema de apostar. Si tú vienes soportando esa carga tributaria, ese peso, esas contribuciones para fiscales, el tema laboral, lo vienes aguantando, eres capaz de dar un plus, algo adicional, si hay alguna expectativa más allá de lo que ocurrió en diciembre. Vamos a estar claros, el tema político incide enormemente, que hayamos tenido cierto descanso en los últimos años, cierto descanso, no estoy ocultando las dificultades que hemos tenido todos, pero que hayamos tenido un cierto respiro de aquel periodo de 2017 a 2020, 2019, no significa que no hubiese problemas de fondo estructurales, que los hay. Y claro, cuando hay problemas estructurales, al menor cambio, la menor variable, o sea, tomas una decisión de muerte de tu negocio, ¿no? Eh, Temas que son, digamos, muy polémicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del venezolano resiliente, ¿no? Son polémicos porque hay una narrativa, y no vamos a caer en la polémica, solo lo traigo para pensar. Una narrativa, el venezolano resiste, aguanta y no sé qué. Pero por otra parte, el venezolano, hay momentos en que se quiebra, cierra, se va, y bueno, 8 millones de evidencias tenemos, ¿no? Entonces, o digamos que enfoca sus esfuerzos y su resiliencia a otra cosa. Y tú me decías lo de la presión fiscal, que es verdad, y yo pensaba por otro lado, bueno, y es que en otros países esa presión fiscal es mucho peor, mucho más punitiva, mucho más exigente, y igual se van. O sea, hay que buscar las verdaderas razones, o sea, la causa aparente la tenemos clara, y por supuesto hay mucho que mejorar en eso, muchísimo. O sea, que los municipios nuestros dan risa, son de comiquita en ese sentido. Pero por otro lado, también digamos que la lectura de la política que hacen los venezolanos es terminal. Por eso es que a mí no me gusta ni la frase hasta el final, ni nada de eso por el estilo, o el último round, etcétera, porque hace que la gente tome unas decisiones a veces obligados o determinados por esas narrativas que no necesariamente a uno le parece conveniente ni es conveniente para el país. Pero esa es una polémica que pues no me gustaría abrir aquí, sino que me vino a la mente con tu narrativa, ¿no? Y es verdad, yo también pensaba, hay centros comerciales, tuve que llevar a mi esposa ayer a una entrevista de radio en el Centro Plaza, que yo creí que estaba absolutamente muerto. no tiene cierta vida. Mira, lo vi bastante vital. Por ejemplo, en relación con Galerías Prado del Este, totalmente vivo. Con pequeños negocios, con farmacias, tiene su supermercado, muchos negocios electrónicos, muchas peluquerías. O sea, le vi vida, pero estaba abierto. El que estaba cerrado, tú sabes, es la librería, No actúa. pero lo vi bastante vital y limpio. Los baños Sí. en estado, etcétera. Cosas que me sorprenden, ¿no? Al frente del Centro Plaza visité la primera y única, qué sé yo, panadería china que conozco. ¿Ok? Interesantísima, ¿no? Porque lo que te venden es pan chino, que por supuesto para eso hay que tener experiencia, porque si trenzas con caraota, ellos lo hacen muy bien, o unas delicias de pan relleno con piña y manzana, y por supuesto los precios en el suelo, tirados al piso. La cosa que mi esposa comió su desayuno por $30 y yo desayuné por 8. Esa es la diferencia. No Ah, sé. bueno, claro. Me llama la atención que hablaras de Centro Plaza, pues obviamente cuando hablamos de centros comerciales nuevos es el primero que va a figurar en la lista de nadie. Vamos a estar claros. Creo que nació con la misma idea a mí me gustaría a veces invitar a
gente súper conocedora de Caracas, ¿no? Pero nació con la misma idea que Paseo Las Mercedes, no para ser masivo, sino para tener actividades culturales muy específicas. Yo me acuerdo que Centro Plaza tenía, aparte de que tenía un cine que además no era comercial, como es el caso también de Trasnocho en Paseo Las Mercedes, tenía tres librerías. Yo recuerdo tres librerías, ¿no? Aparte de Noctua, había otras dos más emblemáticas. Y bueno, Una también... era el Ah, poeta, una era de Alexis, exacto. que yo se me va ahorita de la mente, que quedaba más bien a nivel de la mezanina, Sí, Noctua, la otra, efectivamente. Alexis migró, como hizo migración, por supuesto, entonces cerró su pequeño negocio, ¿no? fue una de las primeras librerías que cerró en aquel momento. Cerró por allá por el 2007, incluso, 7, 8. Sí. Ahí estaba el Centro de Cultura Italiano, por ejemplo. O sea, era un centro comercial llamado a tener... Un circuito que integraba los cines del paseo, del Centro Plaza, los de la Previsora. Recuerdo que tenía el nombre del circuito. Ah, bueno, claro. Era un circuito de cine, digamos, de cine intelectual, no sé cómo llamarlo, de cine no comercial, si ustedes quieran, y pasaban muy buenas películas. Y era un cine. Bueno, precisamente estacionamos el carro frente al cine que está cerrado. Yo le decía a mi esposa, bueno, que voy a montar mi iglesia. Ok, porque los Sí, cines inmediatamente montan una iglesia, pues son grandes espacios, ¿no? O pueden, lo que pasa es que son espacios en declive y por supuesto allí tiene que ser siempre algo tipo teatro, ¿no? Porque en donde estaba esperando creo que montaron un gimnasio, una cosa de esas, que es la otra moda de Caracas ahorita, ¿no? La, sí. la la extensión de gimnasio, CrossFit, etcétera, ¿no? Que hay la moda de los muchachos, que bueno, es una moda de salud, ¿no? Mis dos hijos están en esa moda y sé que espacios grandes los aprovechan y ponen gimnasio también. Claro, y eso puede vincularse con lo siguiente que te voy a decir. No hay espacio que permanezca vacío mucho tiempo, inmediatamente sustituido. Eso te habla también de una dinámica muy particular de nuestra economía, ¿no? Es una economía sumamente deprimida y por supuesto en el último trimestre más deprimida todavía por la diferencia entre el oficial, entre el dólar oficial y el paralelo, que la diferencia es realmente importante y que nos recuerda otras épocas que uno no quisiera que se replicaran, ¿no? Pero eh, te lo digo porque yo visito mucho Centro Plaza, yo visito mucho todas las zonas de la Castellana, de Altamira, de los Palos Grandes, y locales emblemáticos cierran definitivamente, pero inmediatamente consigues una sucursal, por ejemplo, de Farmatodo. O sea, cerca de aquí de mi oficina se está construyendo un Farmatodo en un sitio que era emblemático. Te Porque perdí. ese era el Palacio del Pollo, ¿te acuerdas? Es allí, exactamente. Frente a donde está Pizza Caracas. Sí, Ellos cerraron, que además cerraron, remataron, hicieron, digamos, que venta de garaje, etcétera, etcétera. Una vez estacioné allí precisamente para ir a tu torre, porque me había invitado Digitel a buscar algo, y sucede que los del estacionamiento estaban aprovechando el espacio de estacionamiento, cobrando para ellos algo así como su liquidación. Pues. sí, Miren, claro. aquí viene un Farmatodo, yo decía, ¿en serio? Porque Farmatodo todo es azul, pues la imagen corporativa es muy similar en todo. Pero bueno, parece sí que va a ser un gran farmatodo allí. Te iba a comentar, eh, yo seguí como el declive del Palacio del Pollo, porque bueno, lo tengo aquí mismo, pues lo tengo muy cerca y además, ¿quién no había ido para ese local? O sea, todo el mundo así trabajara cerca, viviera cerca o trabajara lejos, era un lugar emblemático, ¿no? Como el que tú acabas de mencionar, Lee Hamilton, que ciertamente reinventó, se redefinió y tienen unas promociones que todo el mundo ahora está yendo para allá, ¿no? Wow, las promociones de Hamilton, que nosotros no hacemos propaganda, pero son full atractivas. Ese Sí, es sopa, seco, postre y café.
por decirlo en venezolano castizo. Ese era un restaurante, digamos, que siempre tuvo un nivel era costoso, siempre fue, pero bueno, se reinventaron y necesitan clientela. Y la clientela más segura es la clientela de los ejecutivos, o sea, la clientela del menú ejecutivo, mejor dicho. Claro. Y tú dices menú ejecutivo, pero los jueves, Ahora saliste torcida. pero no, es que, bueno, pero y tú dices, y tú dices, Los sí, jueves, ¿qué decía que hay los jueves allí? bueno, lo que son jueves, viernes, incluso sábados, hay promociones de los servicios de whisky, hay cosas que no te imaginabas en otro momento, ¿no? Ah, no, fui el otro día porque hay que ir también a los extremos. Hay un lugar en el Marqués. Yo viví en el Marqués, mi hermana vivió en el Marqués, mis hijos nacieron en el Marqués, viví mucho tiempo en el Marqués. Y hay un restaurante emblemático del Marqués que se llama El Bracero del Marqués, que queda en el centro comercial donde está o estaba el Central Mairense, a 2 cuadras de la salida hacia la Cota 1000 del Marqués. O sea, en Horizonte, digámoslo así. Y voy con mi esposa porque estábamos por allí, nos estábamos llevando a nuestro hijo no sé a qué horas a una fiesta que estaba por allí. Mi esposa quería picar algo y uno siempre anda buscando el ahorro porque la cosa es muy pelúa, pues, ¿no? Y entonces le dije, bueno, vamos al bracero a ver cómo está. Me caí para atrás. El bracero, para la época que yo lo conocía, hace 15 años, etcétera, era un lugar relativamente costoso. Era una pollera, digamos, con tufos de nobleza, digámoslo así, digamos, era caro, bueno. Sí, no, claro. Los precios al suelo, pero lo que más me llamó la atención fue el servicio de whisky. Una botella con servicio y todo estaba en $37. Entonces tú dices, bueno, estos ya saben cómo es la cosa. Y en el breve espacio en el que estuvimos, vimos como gente de la zona llegaba y por $40 se sentaban cuatro, se tomaban unos whisky con el pleno servicio, etcétera, etcétera, y ya. O sea, interesantísimo, la movida de buscar clientes, ¿no? Pero totalmente, y esos precios que tú estás diciendo se asemejan bastante a los servicios de Lee Hamilton, ¿no? Porque me imagino que ellos dicen, bueno, vender por volumen, tan sencillo como eso, no estoy buscando un target específico de público, que si buscas un target específico de público, tú te manejas con el precio y te manejas con otras cosas, ¿no? Con el branding, con la marca, etcétera. Entonces, es increíble cómo locales de estas características se han venido redefiniendo. Por ejemplo, el Palacio del Pollo, que lo que te comentaba antes de la interrupción, y disculpen nuevamente, venía en declive, porque además era un local que era como, cuando dice palacio, te- Proporcionado. No había forma de mantener, eran como 3 pisos. exactamente, era un palacio, o sea, en cuanto a estructura. En algún momento, antes del 2017, seguían los 2 pisos, en algún momento cerraron el segundo piso, en algún momento tú veías en la planta baja totalmente sola, sola. Cuando ese era un estacionamiento y un lugar en el que tú tenías que hacer cola para entrar. Claro, pero es que es inviable en una economía como esta. Sus vecinos como Arepa Caracas, Pizza Caracas y el otro que es Prana, que ya es más específica la comida, lo saben. Son lugares muy pequeños, pero manejan perfectamente el público al que se van a dirigir, como dijiste tú. O sea, no vienen en declive, saben exactamente con qué cantidades manejarse, con qué público manejarse, porque ya esas grandes cantidades de personas comiendo fuera todos los días, eso no ocurre. Entonces no puedes tener una estructura así que es como paquidérmica. Paquidérmica, bueno, Farmatodo, que todavía es un esquema de negocio que me parece increíble que subsista, pero no solamente subsiste, se ha expandido y además quien entra a un farmatodo, y también se lo comentamos a la gente que está afuera, no estás entrando a una farmacia, estás entrando prácticamente a un bodegón, estás entrando prácticamente a una perfumería, estás entrando prácticamente a un mercado y también farmacia. Hasta, qué sé yo, la línea de juguetes sexuales la tienen.
que hace tiempo se formó un escandalito por eso, pero bueno, digamos que en algún lugar tienen que venderlo. Pero mira, te voy a decir dos cosas porque la conversación está de lo más grata. La primera, yo no sé qué le pasa porque así como rebajan el whisky, entonces han subido el descorche. Hay una pizzería muy buena cerca de tu casa, en la Trinidad, que queda en una esquina. No la voy a decir frente a Procter, pero no voy a decir cómo se llama. No sé, ya sé. Donde el otro día llamamos y la verdad es que cuando fuimos el vino no nos gustó y mi esposa prefiere a veces comprar el vino de su preferencia y pagar el descorche. Bueno, pero qué cosa tan loca. El descorche costaba $30. ¿Usted sabe lo que es un descorche de vino en $30? Y lo que ponen son 4 copas. Ok. O 5, las que fuera. Y a lo mejor el vino costaba 12, 10. Le vas a pagar $30 porque te destapen un vino de $10, pero que es el vino que a uno le gusta, no es el tema. Claro. Entonces, creo que algunos están perdiéndose la pista de la cosa. Por ejemplo, un lugar emblemático, que yo sé que tú has ido muchas veces, como todo el mundo, Juan Sebastián Bar. Sí, claro. En Juan Sebastián Bar no se come bien, vamos a estar claros, pero eso no es un lugar para comer, aunque la sopa de cebolla es maravillosa. Y el descorche de whisky cuesta $50. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué te están cobrando? La gente lleva su whisky, paga el descorche y tienes 6 horas de orquesta en vivo, más lo que significa estar allá, etcétera, etcétera, que es un lugar de culto. Bueno, a lo mejor eso me parece bien, porque además el descorche de whisky es el hielo que se lo reponen, el refresco, la cosa, etcétera, ¿no? Pero aún así van a tener que bajarlo, porque si el servicio en los otros lugares está en 40 con botella incluida, tú no puedes cobrar por el descorche 50. O sea, lo que quiero decir es que el mercado va aguzando la mirada y la gente Sí. se va desplazando a donde le parezca que la calidad y el servicio sean mejores. Fuimos a un lugar que se llama, este, no, Chapó, en Santa Fe. Chapo House. Ah, Chapo House, en Santa Fe. pareció muy lindo, me pareció muy bello y me pareció que la forma como ellos manejan su negocio es chévere, muy joven, muy divertido en el sentido, las pizzas son buenas, las hamburguesas son buenas, los platos de queso son buenos y el vino te lo sirven, lo increíble porque es una cosa insólita, tú llegas y tienes que dar la cédula. Y después entonces con la cédula ellos van manejando los pedidos, es demasiado divertido, me pareció chévere. Bueno, pero esto es interesante comentarlo porque Chapo House viene a ser como uno de estos tantos locales que tomaron y me imagino que la dirección de catastro de cada alcaldía va a tener que, se flexibilizó. Agarraron uno de estos locales que originalmente era casa para residir, para habitar, no para actividad comercial, porque estamos todavía en una zona residencial, Santa Fe, pero esto ocurre en Altamira, en la Castellana y en los Palos Grandes, ¿no? Y resulta que con la migración, estas casas las han dejado, las han abandonado, algunas ni siquiera a veces puedes rastrear al propietario, etcétera, etcétera. Bueno, de 5 años para acá, de 4 años para acá, han tomado estos locales, empresarios, los han invertido poco en decoración, porque la mayor parte de esas sillas y de esas mesas tú las consigues en las ventas de garaje de la abuelita, porque son sillas Sí, y mesas de metal de jardín que además no son iguales. todo, o sea, de todo lo que tiraste en el patio, ahí hay para que se siente. Pero eso es Bueno, energética interesante, ¿no? y han transformado casas, residencias en establecimientos. Chapo House es una, Dos Puntos en Los Palos Grandes también es otra. Bueno, Garaje Birras también tiene esa idea, ¿no? Agarraron el garaje de una casa, lo convirtieron en un centro de fabricación de cerveza artesanal y al mismo tiempo el garaje es un jardín cervecero. Tú fuiste a un jardín de vinos bueno, se ha distinguido, le agregaron algún valor en el sentido de tú vas y escoges tu propio vino, las opciones de vino son infinitas. O sea, yo sé que algunos dirán que es algo así como que dentro de esta economía liliputiense has hecho como economía o emprendimiento sobre las ruinas.
y no te quito razón hasta cierto punto, porque de hecho la casa en Chapo House sigue siendo, no está renovada. Es una casa. No, este, con las señales de vejez y de digamos que de falta de mantenimiento típica. No se ve fea, forma ahora lo incorporaron a la estética. Por cierto, un grupo buenísimo en vivo de 3 personas, buenísimo. La verdad que me gustó mucho el ambiente y los precios son muy, pero muy razonables. Mucho, porque uno siempre anda buscando también precios muy, muy razonables porque no hay forma. Sí, De, no, totalmente. esa costumbre de que vamos al mejor restaurante, o sea, conmigo no, porque no, simplemente no lo puedo pagar. Además, No, cuando es que de lo que venimos hablando es que también nuestro patrón de consumo cambió. claro. Eh, O sea, y uno la- está en un lugar donde tomarse un vino y compartir una pizza. Y listo. Ok. El otro día salimos, mi esposa y yo, estábamos caminando por el centro comercial Cerro Verde. La verdad es que no teníamos dinero y teníamos hambre, que es una pésima combinación. Y entonces pedimos el menú de un restaurante italiano que hay allí. Y la muchacha que está afuera, que es la que recibe, tú sabes, a la forma norteamericana, que muestra el menú, dice, y yo digo, ay, déjame ver el menú para saber el precio de las pizzas. Y entonces nos contestó de una forma horrible, algo así como que esa pizza es demasiado pequeña para compartir. Ya, ok, muchas gracias. Me fui a otro lugar donde vendían slide de pizza y nos comimos cada uno un slide de pizza y listo. O sea, pero también hay que tener cuidado con la sensibilidad de la gente, porque para un restaurante es mejor vender una pizza que vender ninguna pizza. claro. Eso así de simple. Nos pareció el tono, la frase nos pareció impropia. Algo así, mira, esto no es para limpio, ni sueñes en sentarte aquí a comerte una pizza que además no te va a llenar la barriga. Casi que fue lo que dijo. Y no me gustó. Pero sí, es una economía liliputiense que tiene algunas opciones interesantes. Yo sé que tú estás brava con el farolito de Bellomonte. Este, tiene algunas cosas interesantes, algunos precios razonables. Creo que algunos han entendido que tienen que tirar los precios para abajo porque no hay quien lo aguante, no hay economía. Hay cosas interesantes, por ejemplo, la salumería es interesante, pero es cara. Ellos tienen que bajar el precio porque, bueno, porque si no, digamos, otros les compiten. Te dije lo de mi desayuno de $8. Al final desayunar es una cosa, es tan sencilla como desayunar. Y tú no puedes pagar por un sándwich, terminar pagando por un sándwich, un jugo y un café $30, 34. Es demasiado dinero. Es demasiado dinero. Por lo menos para uno. Es demasiado dinero siempre. Siempre. Bueno, totalmente, claro, pero también eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? O sea, en una economía de mercado hay opciones para todo el mundo y para todos los bolsillos. Sí, Eso se puede predicar de algo como Caracas. Bueno, no tanto, la verdad. Yo sé, bueno, yo conozco la salumería porque, bueno, además también, eso sí, todavía no han desvirtuado tienen un target determinado, porque tienen unos productos determinados, donde tú no consigues algo en algunos sitios, allí es el sitio para comprarlo. También es la zona, ¿no? O sea, también, aquí, ¿qué conclusiones podemos ir hilvanando de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? A veces me imagino cuando alguien que está afuera nos escucha, dice, oye, pero le gusta Chapo House, o sea, le gusta comer dentro de o tomar un vino dentro de una casa que está en ruinas, con los muebles adquiridos en garajes o de segunda mano. Bueno, pero es lo que hay y hay una inventiva detrás, porque no se nota que estás comiendo o tomando en un sitio en ruinas, sino, como tú bien dijiste, fue adaptado y asumido a la estética. Dos Puntos también tiene las mismas características. Tú vas al baño de mujeres y no tienen lavamanos, es la tina que mantuvieron de cuando la casa en algún momento se inauguró, que además entiendo que desde el punto de vista arquitectónico es muy rica y bueno, la modificaron en lugar de restaurarla, ¿no? Pero mantuvieron el baño, o sea, me refiero, pero lo integraron a la estética, que es medio psicodélica, medio hipster, bastante para treintañeros, que yo dije, ok, me gustó, pero ya no vengo más porque me sentí como una abuela. Pero están todas estas opciones que parecen como
una reinvención dentro de la economía, dentro de lo que da, y hay otros que no es que se resistan, pero porque hay un mercado todavía, hay una demanda para eso. Hay otros que todavía no cejan en su target, su objetivo. O sea, Y lo que pasa es que el mercado funciona a través de la opinión y las decisiones de los consumidores. Cuando yo digo lo que digo, y en todos los sistemas de mercado hay opinión de los consumidores de toda la vida. Si tú vas a Estados Unidos, en Estados Unidos hay unos tipos que se dedican a comer en restaurantes y a decir, me gustó, no me gustó, me pareció caro, de verdad que están, digamos, muy sobredimensionados en su reputación, lo que fuera. Ese es el mercado, porque el mercado necesita libertad de opinión. Libertad de opinión. Mira, hay cosas también buenas. Tus vecinos de Digitel, con esos paquetes de datos de 6, de 12 y de 30 megas, la tiraron para el techo porque además cada paquete de datos tiene algunas aplicaciones que son para ellos supuestamente las más comunes, que van gratis en su uso normal. Por ejemplo, hay un paquete de datos que te da el WhatsApp gratis. ¿Qué significa te da el WhatsApp gratis? Que no va contra tus datos contratados, siempre y cuando no mandes fotos, películas y vainas, ¿no? Pero el chateo resulta gratis y a veces ponen TikTok, o sea, dependiendo del paquete. Bueno, de eso también tenemos que apropiarnos porque finalmente son ganancias para la gente. Yo les decía a ellos, mira, eso efectivamente no estaba en Venezuela, pero siempre ha estado en el resto del mundo, de América Latina, ¿no? Esa es la oferta telefónica. Bueno, hemos visto un ayornamiento, un acercamiento, una mejora por competencia de la oferta de paquetes telefónicos, que a mí me resulta muy atractivo, me parece muy chévere. Sobre todo cuando uno tiene hijos, ¿sabes? Cuando uno tiene no, hijos, bueno, claro. los chamos, digamos, uno no sabe si es la bendición al teléfono o al chamo, porque son la misma cosa, y uno tiene que pagarles además los datos, wow, uno ve el ahorro y la mejora, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me parece que también esas son noticias. Aquí usted viene, tiene un chip, el chip lo contrata, no tiene que ser con tarjeta, sino que aquí se generalizó el prepago, ¿no? Sí, Definitivamente claro, porque ya las tarjetas no aguantan no tenemos a tarjeta. veces una línea. Entonces llega y usted contrata un paquete de 6 gigas, de 12 o de 30 y usted es feliz por allí y no necesita nada más, con buena caída. Así que me parece bien. Felicitaciones a tus vecinos. Bueno, nada, yo creo que este es un buen repaso de lo que hacemos. Estoy muy contento porque compraste dos libros maravillosos. De Margarita Yourcenar, me perdona el francés, Memorias de Adriano, que es un libro maravilloso, maravilloso, espectacular. Y de Margarita Duras, dos grandes francesas, ¿sabes? Dos grandes, insustituibles. El amante. El amante es un libro maravilloso, escrito de una forma espectacular. Tiene una referencia en una película de hace Ok. mucho tiempo, que tiene la belleza la película de que el guión está muy montado sobre el libro con la belleza del libro. Recomiendo tanto la película que fue para mí impresionante. Fue una película que a mí siempre me impactó por el tema y por lo bien llevado del tema. Y por supuesto, Memoria de Adriano, hay que leerlo por lo menos una vez en la vida. Así que te felicito por esas dos compras. Sé que los programaste para febrero. Sé que no vas a comentar nada antes de febrero. Te cuento que a mí mi hijo me regaló 1Q84, el libro grueso de los dos tomos de Murakami. Lo estoy leyendo, genial. Y estoy leyendo también en simultáneo el tríptico de Nueva York de Paul Auster. ¿Ok? Ah, Trilogía de Nueva York. De Nueva York me parece también una cosa maravillosa. Lo estoy leyendo en simultáneo. Bueno, porque sí, porque uno es ebook y el otro es un book. Entonces, son dos momentos del día diferentes. Cuando yo puedo leer en ebook Claro. y cuando leo en book que necesito prender la luz, etcétera. Y a veces no es tan fácil cuando uno vive en familia y está casado, etcétera. Bueno, mi querida Andrea, ¿algo más que quieras decir? No, cuando hacemos estos recorridos, estos análisis de nuestras perspectivas como venezolanos que todavía vivimos aquí y como consumidores, no estamos santificando nada, no estamos resignados tampoco, es nuestro día a día y
tanto Víctor como yo, cuando hacemos este programa y cuando hacemos en nuestro día a día, lo hacemos, tratamos de vivir con dignidad, sin cejar en nuestros principios, pero como dice Víctor, observamos cosas, las comentamos, y eso es lo que vivimos. Es una economía deprimida, pero que no está completamente muerta. Eso también dice mucho de que estos regímenes pueden tener la pretensión, la soberbia de tratar de controlarlo todo y con ello la destrucción, pero en realidad nunca se logra. Entonces, hay mil dificultades totalmente, pero no está completamente muerto el mercado o la economía porque al fin y al cabo nosotros seguimos aquí interactuando. Somos demanda y somos oferta. Entonces, esa es la lectura que podríamos dar al final de esta conversación. Y nuevos actores de mercado, que hay que ver algunas películas norteamericanas para entender el origen de los nuevos actores de mercado, ¿no? Pero eso es otra discusión en otro momento. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por escuchar este programa que resulta siempre tan rico. Por cierto, Andrea y yo no programamos lo que decimos, con total libertad. Lo que nos parece o no nos parece, podemos coincidir o no. Esta vez coincidimos bastante. Yo siempre voy detrás de Andrea, bueno, por razones de edad, además, ¿no? Soy mucho más viejo que ella y ella es mucho más dinámica que yo. A veces no logro llegar a donde ella llega porque ya cerraron, por ejemplo, el Papagayo. No logré visitarlo nunca. Pero bueno, siempre es bueno comentar dos puntos de vista de dos edades diferentes, dos aproximaciones diferentes, pero un solo amor por Caracas, ¿no? Y por la literatura y Gracias. más un compromiso de vivir. Nosotros vivimos aquí, no morimos aquí, moriremos algún día, pero vivimos aquí. Y vivir es un compromiso, digamos, con la experiencia, con los valores, con la mirada, así como Hobbes vivió su época y habiéndola vivido, la vivió como pudo además, construyó esa gran teoría que nos ha legado y que todavía hoy en el siglo XXI se discute y estamos hablando del siglo XVII en el caso de Hobbes. Bueno, muchas gracias Andrea, gracias a todos y será en otra oportunidad.